me encontré a Paulina Garrido, nuestra invitada de esta tarde. Ella se acercó a mí, me dijo que no podía en ese momento dar ningún testimonio público, pero me contó que había sido pareja de Héctor Parra. Hoy, mucho tiempo después, Paulina está en posición de hablar públicamente sobre su experiencia y sobre lo que ella vivió al lado de Héctor Parra. Paulina, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Flor. Fuiste su pareja durante 5 años. Exacto. Te pido que te acerques un poquito al micrófono. Sí, claro. Sí. Yo lo conozco desde que yo tenía 19 años, lo conocí en un contexto familiar, porque lo conocí siendo pareja de Ginny. Yo en ese momento también tenía pareja y nos reuníamos para jugar, para partir la rosca, en Navidades, Año Nuevo y así, hasta que pasa el tiempo y él se separa de Ginny, yo me separo de mi novio, teníamos una amiga en común que nos contacta por Face en sugerencia de amistad, los dos aceptamos y desde ahí, cuando nos tomamos un café, nos reencontramos y tuvimos una relación de 5 años. Hay que aclararle al público que el testimonio de Paulina forma parte de la carpeta de investigación en el caso que actualmente todos conocemos de Héctor Parra. ¿Qué viste? ¿Qué viste que tu testimonio está en la carpeta de investigación, en esa vida familiar, Paulina, y que puedas compartir públicamente? Claro. Bueno, para empezar, el entorno que yo viví, que me llamaba mucho la atención, es que fue un entorno totalmente familiar. O sea, el ver a un papá cuidando a sus 2 hijas, a mí me enternecía muchísimo. ¿Qué edad tenían las niñas? Alexa tenía 7, 8 años. Más chiquita. Y Daniela debe haber tenido como 12 años. Muy aproximadamente, bien. porque le lleva 5 años. ¿Qué viste, Paulina? Era una relación al principio muy normal, muy normal de un papá con sus hijas. Con el tiempo fue que empezaron a salir cosas extrañas que a mí me llamaban mucho la atención, como el que Héctor insistiera mucho en dormirse con Alexa, ¿no? Y entonces yo decía, qué raro. Yo, como soy hija de papás divorciados, en este caso, las niñas tendemos mucho a idealizar al papá y querer estar más en contacto con el papá cuando lo vemos, ¿no? O sea, porque no lo vemos diario y así. Entonces, yo me reflejaba mucho en Alexa en ese sentido, ¿no? De que, no tiene a su papá tan cerca y quiere estar con él. Entonces, para mí era como algo normal de que la niña quería dormirse con el papá, pero bueno, no era que la niña insistiera, más bien Héctor armaba todo de tal forma que la niña terminara queriendo dormir con el papá. Voy a poner un ejemplo. Él era mucho de ver películas de miedo. Entonces, ya en este entorno familiar donde veíamos una película de miedo, obviamente la niña terminaba aterrorizada. Claro. Y lo que seguía entonces era, papá, ¿puedo dormir contigo? Y entonces Héctor muy inteligentemente se volteaba con ella y le decía, pues pídele permiso a Paulina, ¿no? Dejándome a mí esa responsabilidad. Claro. Y que obviamente le iba a decir, yo no quería ser la mala del cuento y nunca le iba a decir a la niña, no te duermas con tu papá, pues obviamente. ¿Y tú no dormías con ellos? No, yo me dormía con Daniela en el otro cuarto. Entonces, al principio era así como muy sutil, porque justamente quiero dejar muy claro, es eso, todo lo que hizo él era demasiado sutil, o sea, apenas lo podías percibir, no era algo tan grotesco, no era algo tan evidente. Uh-huh. Exactamente, no era tan evidente, era así muy sutil lo que hacía, porque es un hombre muy inteligente, sabía muy bien manejar los roles de cada quien. ¿Pero tú percibías esa rareza o tardaste tiempo en percibirlo? Sí tardé tiempo en percibirlo porque lo manejaba tan bien como esto que les comento de las películas de miedo. Eso yo no lo sabía en ese momento. Claro, si lo ves en un contexto normal no le ves nada malo. Claro, eso yo llegué a la conclusión ya después de que había pasado todo. Ya después dije, ataste los cabos. Claro, por eso le ponía películas de miedo a la niña, para que coincidiera con que la niña quisiera dormir con él, ¿no? ¿Qué más viste? El hecho de que yo llegaba a su casa después de trabajar
Yo salía a las 6 de la tarde y llegaba a su casa como a las 7 de la ¿Viviendo noche. juntos? No, en pareja. Ok. O sea, Cada de quien en su novios, casa. cada quien en su casa. Ok. Ujú. Entonces a veces te tocaba coincidir con las niñas y a veces no. Exacto, Ok. exacto. Entonces también podríamos decir que hay cosas que evidentemente no pudiste ver porque no estabas ahí. Así es. Ok. Sí, así es, porque yo no estaba 24 Claro. horas, ¿no? O sea, yo Tú tenía un trabajabas, trabajo, y cuando yo salía del trabajo y llegaba a la casa, como Ale y Ginny eran nuestras vecinas, Ale normalmente se cruzaba al departamento con Héctor a hacer la tarea o a jugar, a lo que fuera, a comer incluso, ¿no? Entonces, yo llegaba, la niña estaba ahí, hacían la tarea y era muy normal esa dinámica de, pues vamos bueno, que Héctor decía, voy a meterla a bañar, entonces preparaba la regadera, se tardaba un tiempo, salía conmigo, y luego se volvía a meter a secarla. En ese momento yo tengo entendido que Alexa cuenta cosas, ¿no? Uh-huh. Que le hacía a su papá, Uh-huh. que coincide con lo que yo veía, de que él le preparaba el baño, ¿no? Que estaba muy chiquita cuando yo la conocí, pero pasó el tiempo y seguía haciendo lo mismo. Entonces, O sea, podríamos decir que tenía 8, 9 años, 10. 10, 11. No, pues que papá te seca. sí, entonces sí llegó un momento, incluso él lo hacía parecer como muy normal, ¿no? O sea, él a mí me criticaba así como de, ¿y que tú no hacías eso con tu papá? Y yo no, o sea, justo el parámetro que yo tenía con mi papá era de mucho respeto, de que mi papá jamás ni me metió a bañar, ni me metí a bañar con él, ni nada de ese tipo de cosas que hacía él. O sea, sí se lo cuestionaste en Sí, algún momento, claro. las dudas que tenías. Todo el tiempo, Y Flor, él todo ¿qué te el decía? tiempo. Porque eran dudas al final, ¿no? Sí, claro, eran temas. Ay, qué difícil de abordarlo, ¿no? Sí, en principio es muy difícil porque está súper estigmatizado el tema de madrastra, ¿no? Entonces, escuchas la palabra madrastra y es así como que, ay, Lo o sea, villano. Y exacto. tú no querías caer Y yo en no ese quería lugar. caer en ese lugar, Claro. exactamente. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado eran sus hijas y eran temas muy delicados, súper delicados, porque cómo iba yo a llegar a imponer lo que yo pensaba, creía, sentía o me imaginaba, ¿no? Yo no tenía, como alguna prueba de algo, que yo dijera, bueno, es que yo te vi, hiciste esto, jamás, porque el entorno en el que yo entré parecía en ese momento muy familiar, ¿no? Entonces, solo eran ciertos rasgos que yo decía, ¿cómo? O sea, meter a bañar a su hija, quedarse a dormir con ella, y entonces, cuando ya viví con él, sí le tuve que decir, ¿sabes qué? No me quites del lado de la cama, o sea, yo me siento muy incómoda que me quites a mí para que dejes a Alexa. Tú eres el responsable de la salud física, emocional y mental de tus hijas. Tú eres el adulto, el que las debe de guiar. ¿Por qué camino sí, por qué camino no? Tú sabes muy bien qué onda con tu sexualidad. Eres un hombre hecho y derecho. Ellas son las que están en un despertar sexual, en un desarrollo y crecimiento, y tú las tienes que orientar. Es tu obligación como papá, Claro. ¿no? Entonces, justamente él, cuando yo abordaba esos temas, era así como, pues es que son mis hijas y yo no les haría nada malo. Eso era en unas ocasiones. En otras ocasiones me decía que, ay, ya vas a empezar con tus celos, ¿no? O sea, porque quería manejar ese entorno como muy... Como si fueran tóxico. celos. No, como y si aparte, fueran te celos. silencia, ¿no? Eso, porque ya no quieres decir nada, porque Claro. no vayan a pensar que eres una celosa. Exactamente.